Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 24 de enero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Entre los panistas de Coahuila hay preocupación y desconcierto porque, al parecer, en el trayecto de Saltillo a la Ciudad de México, se perdieron las listas de candidatos que fueron definidas en el Congreso Estatal del PAN. Resulta que apenas el domingo pasado se designó como candidatos a diputados a Guillermo Anaya para el Distrito 5, que es Torreón, Teodoros Calionchis en el Distrito 3, y Jesús de León Tello, exdirigente local panista, como plurinominal. Pese a esto, el nombre que aparece en la lista que se está revisando en el CEN es el de el exlegislador Marcelo Torres, quien por alguna razón no fue favorecido por los panistas coahuilenses. Después del notario Gates, parecía que los panistas habían tocado fondo, pero siguen cavando. Donde no parecen tener enredos es en el PRD, pues ya están seguros en la lista de diputados Jaime Martínez Veloz, Ángel Ávila y Perla Martínez. En tanto Jesús Zambrano va en primer lugar para el Senado. Así que en el Sol Azteca no hubo sobresaltos. Quienes aspiran a llegar a la Cámara de Diputados y al Senado la van a tener muy complicada. Y no tanto por la contienda electoral en sí, sino porque quienes ya tienen un escaño o una curul no quieren irse. Por ejemplo, en San Lázaro, los ánimos de reelección son enormes. De acuerdo con un estudio de analítica parlamentaria, hay grupos parlamentarios como el PAN y el PT en los que quieren repetir en el cargo prácticamente el 100% de los legisladores. En el resto de los partidos políticos no se quedan muy atrás. Más o menos 9 de cada 10 diputados de otras bancadas están buscando reelegirse. Solo en Movimiento Ciudadano la proporción es menos, 18 de sus 29 integrantes, es decir, el 62%. Por lo que se refiere al Senado, hay más espacio para la movilidad con el PAN y MC como los que menos reelecciones buscan, en tanto que el PRI y el PRD son los más deseosos de mantenerse dentro del presupuesto. Al menos en Guanajuato, el partido Morena es como el equipo América, puras estrellas importadas. De ahí que no debería ser sorpresa que la expriista Bárbara Botello sea la candidata guinda a la alcaldía de León. Con todo y que todavía tiene pendientes de aclarar algunos expedientes de cuando era alcalde, Botello apunta para darle la pelea a Alejandra Gutiérrez, quien busca con fuerza la reelección. A ver de qué cuero salen más correas en la ciudad zapatera. La llegada de Benito a Puebla causó tal furor que los partidos ya se están peleando a la jirafa para postularla, pues no necesita pararse el cuello. Ve las cosas desde una perspectiva muy distinta y, lo más importante, es más popular que cualquier político. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que será hasta la próxima semana cuando se discuta en el Tribunal Electoral la serie de multas que el INE, que preside Guadalupe Tadei, impuso a Morena por más de 60 millones de pesos. Pero ahora fue la dirigencia del PAN, que encabeza Marco Cortés, la que pidió derecho de audiencia para presentar un argumento como un asunto de interés nacional. La visita de los blanquiazules a la sede del órgano judicial puede ser entre jueves y lunes próximo. Trascendió que gran expectativa ha levantado la reaparición en México del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ofrecerá esta tarde una conferencia magistral en la Hacienda de los Morales de Polanco, acompañado del exmandatario español José María Aznar.
organizada por el grupo financiero Actinver. Y como bienvenida, ya Andrés Manuel López Obrador le lanzó varias preguntas sobre Fobaproa, salario mínimo y trenes, a propósito de las decisiones que el PRI tomó en su gestión después del error de diciembre de 1994 y su rompimiento con Carlos Salinas de Gortari. Trascendió que el líder del PRI, Alejandro Moreno, pidió a los aspirantes a un cargo de elección popular no permitir que la recompensa condicione la lealtad y recordó frente a los integrantes de la Comisión Política Permanente que atrás quedaron quienes se fueron y no quisieron jalar con el tricolor porque erróneamente vieron al partido como una mina de oro y lo traicionaron. Por ello, insistió en que deben seguir luchando, trabajando unidos, fortaleciendo la estructura y la organización política. Ándale pues. Trascendió que ciudadanos y empresarios se reunieron con el encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, el sociólogo y abogado Ulises Lara, en la primera sesión del año del Consejo Ciudadano que preside Salvador Guerrero Chiprés, donde fueron respaldados los esfuerzos iniciados por Ernestina Godoy, particularmente por la corrupción inmobiliaria. Sectores como Canadevi, Valle de México y Coparmex Nacional y de Ciudad de México confiaron en la visión ciudadana, en la Fiscalía, en la materia. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El acuerdo del Sistema Público de Radiodifusión con Cuba. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, tuvo a bien firmar un acuerdo con Onelio Castillo Corderi, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social de la República de Cuba. El convenio está encaminado al desarrollo de actividades conjuntas en materia de radiodifusión y plataformas digitales. Con un país democrático, el acuerdo sería de lo más normal. Pero los ataques a la libertad de prensa, los encarcelamientos de periodistas y los exilios de comunicadores de la isla, documentados por el Comité para la Protección de Periodistas, dan motivos para sospechar de ese pacto. Pero la verdad, a estas alturas, ni quien se sorprenda. ¿Y los datos del repunte de COVID? A pesar de que ayer, como todos los martes, tocaba la sección de Pulso de Salud, y pese al alza de contagios de COVID-19, el presidente López Obrador dedicó la apertura de su mañanera para que el ejército se luciera con sus logros para el desarrollo de la nación, tales como el Tren Maya y el AIFA. Y como no ensalzar la imagen del ejército, si quiere ser manchada por un puño de conservadores desde el Poder Judicial, ¿verdad? Como sea, el punto es que la información sobre el repunte de casos de COVID puede esperar para mejor ocasión. La acotación de Mr. Ken. A su salida de Palacio Nacional, tras su encuentro con el presidente, los congresistas estadounidenses y la canciller accedieron a dar breves declaraciones. El demócrata Henry Cuellar lo hizo en español. De pronto, de manera súbita, el embajador Ken Salazar intervino en el chacaleo banquetero, solo para hacer una halagadora acotación. México tiene una bendición grande con la canciller Alicia Bárcena. La sonrisa de la secretaria se pintó ligeramente de rubor. El estilo 4T, ganar a los de enfrente con los suyos. Bien dijo ayer Mario Delgado, para ganar necesitamos quitarle a los de enfrente gente que quiera participar con nosotros. Primero Jorge Carlos Ramírez, luego Rommel Pacheco, y así muchos otros. Y ayer fue la priista guanajuatense Bárbara Botello, quien de ser de una de las duras críticas del morenismo, será ahora la candidata guinda a la alcaldía de León, municipio que gobernó con el emblema tricolor. Eso sí, ello no quiere decir que
Morena se va a desdibujar, ni va a cambiar de ideología, aclaró Delgado. ¿Será? La carta a la ministra. Una vez más aquello de que el Ejecutivo ya no es el poder de los poderes y no busca tirar línea al judicial, quedó en entredicho. Pronta y expedita, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, compartió la carta enviada a la ministra presidenta Norma Piña, en la que le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares a los militares involucrados en el caso Ayotzinapa. ¿Pensaba acaso que la ministra iba a presionar a jueces y magistrados para mantener a los 8 militares en prisión? ¿No era más fácil pedirle a la Fiscalía General de la República que justificara el motivo por el cual los soldados debían permanecer en prisión? Solo es pregunta. Revientan últimas amarras en el PRD. Lo admiten diputados del PRD. Advierten que se revientan las últimas amarras en el partido. Comentan y se lamentan por cómo tronaron Jesús Zambrano y Silvano Aureoles. A ello se suma, señalan, la inconformidad de Miguel Ángel Mancera, Luis Espinosa Cházaro, Víctor Hugo Lobo. Dicen que por eso en San Lázaro, en el Senado y en el Congreso de la Ciudad de México, ya no hay buenas correas de comunicación con el partido. Duro pagaron las palabras de Aureoles. La ausencia de lealtad se llama traición. A quien hace acuerdos por debajo de la mesa para obtener un beneficio personal se le llama traidorzuelo. Ándale. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Pierde la magia. Tasco tampoco se salva. Las bandas del crimen organizado protagonizan una lucha descarnada por el control de esa ciudad, por manejar la venta de droga y la extorsión. Ante la sensación de peligro, la gente se guardó en sus casas, los comercios bajaron las cortinas y los transportistas escondieron sus vehículos. La esperanza de que Tasco, parte del Triángulo Dorado, se librara del dolor que padecen ciudadanos como Iguala y Acapulco, se esfumó. Las cosas están igual o peor. Lo que está en peligro es el quehacer turístico que anima la vida económica de esta espléndida comunidad. Las autoridades del Estado, como es la regla, fueron rebasadas. La gobernadora está a la espera de que las fuerzas federales saquen las castañas del fuego una vez más. De nada sirve que en las mañaneras se exhiban gráficas presumiendo logros en materia de seguridad si la cruda realidad es que la gente está encerrada en sus casas con miedo. El discurso antiinmigrante. Los políticos norteamericanos en campaña eligieron el tema de la seguridad fronteriza y el discurso antiinmigrante como eje de la campaña política 2024. Nadie crea que se trata de una ocurrencia o de una corazonada. No dan paso sin guarache. Tocan este tema y desde esa óptica porque es lo que los electores están esperando. Lo tienen medido por carretadas de estudios de opinión. El potencial votante premia al político que hace la propuesta más contundente para contener a los migrantes del otro lado de la frontera. El presidente López Obrador también tiene en este tema otros datos. Sostiene que el discurso antimigrante tendrá un alto costo político a los políticos de Estados Unidos que lo enarbolen. ¿En qué se fundamenta? Ojalá tenga razón, pero todo apunta a que este discurso no solo seguirá, sino que se agudizará en los meses por venir, sobre todo con la perspectiva de Trump sea candidato otra vez. Para golpear a Piña. El presidente López Obrador usa el ejército para todo, incluso para tirarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial a la ministra presidenta Piña Hernández. Y es que el mandatario hizo como que enojó porque un juez determinó que un grupo de soldados vinculados al caso Ayotzinapa siguieran su proceso fuera de prisión.
cabe subrayar que ninguno de ellos ha sido declarado culpable. En una carambola algo torpe, quiso que la ministra Piña pagara los platos rotos. La grilla ante todo. En el mismo lance, para evitar resentimientos color verde olivo, el presidente disparó una ráfaga de elogios al ejército por ayudar a su gobierno en temas como la construcción de aeropuertos, trenes y sucursales del Banco de Bienestar, aunque no están para eso. Otro Colosio al Senado. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, ya reveló su proyecto político para el futuro inmediato. Buscará ser senador de la República por MC. Su padre del mismo nombre también ocupó un escaño en la Cámara Alta en la década de los años 80, pero por el PRI. Dicen quienes lo conocen que quiere pasar el próximo sexenio en el Senado para preparar con tiempo suficiente su eventual lanzamiento para la grande en el 2030. Este año no se quiso desbocar y dijo de manera reiterada que todavía no era su tiempo, ni el de su compadre el gobernador Samuel García. El Senado, si llega, será una estupenda plataforma de lanzamiento. Las alianzas. Nadie puede olvidar que en las elecciones del primer domingo de junio también se elegirán a 8 gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Morena logró formar una alianza con PT y Partido Verde en todos los casos, y la oposición competirá junta en 7 entidades, y en 2, Tabasco y Yucatán, PAN, PRI, PRD, irán separados. La oposición es fuerte en Jalisco, Guanajuato, Yucatán, y puede pelear con Morena en Morelos y Puebla. Mientras que la alianza gobernante cuenta con la Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Claro, todo esto previo al inicio formal de las campañas políticas que pueden traer sorpresas. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Rumores entre excorcholatas. Nos cuentan que entre los leales que todavía le quedan a Marcelo Ebrard, se difundió el rumor de que el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado ya está definido, y no es el ex canciller. Se enteraron de que supuestamente el ex titular de Gobernación, Adán Augusto López, sería el jefe de los senadores morenistas, a lo que los marcelistas reaccionaron esparciendo la versión de que su líder estaría contemplado para la Segov. Trump les cambia la jugada. Está moviendo los escenarios de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, el ascenso de Donald Trump en la selección del candidato presidencial republicano. Una segunda postulación del magnate, nos dicen, pondría en aprietos el proyecto de nación de ambas. Y no se diga un segundo mandato. Berrinche de Orioles por fuero. No se explican que el enojo del exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles, con Jesús Zambrano, dirigente de su partido, el PRD, es que no lo incluyó en las listas de candidatos al Congreso. Y es que el exmandatario le urge el fuero, pues en la Fiscalía Michoacana hay investigaciones abiertas en su contra por presunta corrupción. Alianza casi total. Amplió la coalición PAN-PRI-PRD el número de distritos en los que competirá con candidatos comunes para diputados federales. El acuerdo entre las dirigencias a cargo de Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano es que vayan unidos en 294 de los 300 distritos electorales del país. En el caso del Senado, la alianza va en 30 de las 32 entidades. Batres selecciona terna panista. Terna de panistas ofreció enviar al Congreso capitalino el jefe de gobierno Martí Batres para designar al alcalde interino de Benito Juárez en relevo de Santiago Taboada, quien ahora es abanderado a gobernar la Ciudad de México. Eso sí, el mandatario local aclaró que vamos a buscar perfiles
que no estén involucrados con el tema de la corrupción inmobiliaria. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El premio para Marcelo. Nos aseguran que en Morena le tienen reservada al ex canciller y ex corcholata presidencial Marcelo Ebrard una candidatura plurinominal al Senado. La idea, nos cuentan, es cumplir lo prometido por el presidente López Obrador, de que los que perdieran en la contienda por la candidatura presidencial y se disciplinaran, recibirían un sustancioso hueso. En este caso, el plan es que don Marcelo encabece el grupo parlamentario Guinda en la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre próximo. Además, en caso de que el voto favorezca a Morena y sus aliados, también se podría convertir en presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. ¿Será suficiente para apaciguar a Ebrard? Facilita aduanas a criminales acceso a armas. Nos hacen ver un dato muy interesante, que las armas con las que miembros de la familia michoacana buscaban atacar a los pobladores de Texcaltitlán en el Estado de México tiene su origen en Estados Unidos y entregaron ilegalmente al país. Nos dicen que según Guacamaya Leaks, la Agencia Nacional de Aduanas fue señalada de permitir en este sexenio la entrada de más de 54,000 armas ilegales a México. Valdría la pena, nos señalan, que lo relevado por la filtración de la información del gobierno federal se ha investigado a fondo, pues en varios de los ataques a la ciudadanía y masacres en el país podría haber una corresponsabilidad de agencias oficiales como la Agencia Nacional de Aduanas. Desaparecen a los desaparecidos. Madres buscadoras nos comentan que la nueva estrategia de búsqueda de personas desaparecidas sí es eficaz, pero para volver a desaparecer a sus hijas e hijos, pues pese a que miles de ellas presentaron denuncias en las fiscalías correspondientes y levantaron la alerta de desaparición correspondiente en sus estados, sus familiares ya no se encuentran en el registro de la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Nos dicen que ahora, además de buscar a sus hijos y hacer su propio trabajo de investigación para obtener justicia, iniciarán un registro con los nombres y datos de las carpetas de investigación para que la Secretaría de Gobernación no los borre y no tenga cómo argumentar que no siguieron el debido proceso de denuncia después de ser desaparecidos. Nos advierten que de continuar con la nueva estrategia de borrado, las mujeres acamparán frente a Palacio Nacional hasta que el presidente deje de tratar de diluir la crisis. El colmo, nos dicen, ahora hay que trabajar para que no desaparezcan a los desaparecidos. Oportuna falla del sistema de vigilancia de COVID. Nos cuentan que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, encargada de monitorear y reportar los casos activos de COVID-19 en el país, escogió un muy buen momento para dejar de dar información. Justo en la temporada alta de contagios, decidieron reconstruir su página web derivado de la transición a vigilancia epidemiológica Centinela en México. La caída del sistema lleva casi una semana y pasó después de que su último reporte reflejó casi 200 contagiados de coronavirus. Esta falta tan oportuna de cifras, nos dicen, se presta a sospechosismo. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Piden mesura durante el proceso electoral en la Ciudad de México. Nos cuentan que durante las campañas electorales que arrancan en marzo, los servidores públicos de la ciudad y de las alcaldías, como secretarios, alcaldes y hasta el propio jefe de gobierno, Martí Batres, deberán cuidar y ser mesurados en lo que dicen o expresan en entrevistas, conferencias, eventos y en redes sociales personales para no interferir en el proceso electoral. Nos detallan que la Contraloría General Local
a cargo de Juan José Serrano, publicó los lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en las elecciones. Las personas servidoras públicas, al desempeñar sus funciones, deben tener especial cuidado, mesura y prudencia en sus manifestaciones discursivas ante cuestionamientos de los medios de comunicación relacionados con sus funciones y su relación con el proceso electoral. La pregunta es, ¿los funcionarios lo harán? ¿El jefe de gobierno mantendrá la postura de responder a la oposición? Taboada se lanza de poscatero. Nos dicen que el precandidato del PAN, PRI, PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el panista Santiago Taboada, anda muy movido en redes sociales y desde hace unas semanas se lanzó como conductor de su propio podcast Cambio y Fuera, que se transmite en YouTube. Al igual que la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, don Santiago decidió utilizar esta red social en la cual apenas lleva 2 episodios. Y ha entrevistado al pelotero Jorge Cantú y al doctor Sonrisas. Y seguramente habrá más. ¿Será la nueva herramienta que utilice durante la campaña? Chiguil se placea con sus 2 corcholatas. La definición de la candidatura de Morena en Gustavo Amadero está en veremos, pues hay varios tiradores, pero quien no pierde la oportunidad de estar acompañado de 2 aspirantes en eventos es el actual edil, el morenista Francisco Chiguil. Así quedó reflejado cuando encabezó un evento de Día de Reyes, y tal como lo mostró en su fotografía en redes sociales, aparece junto a su esposa y diputada federal Beatriz Rojas, y el director de Desarrollo Social Rubén Linares, ambos anotados en las encuestas de Morena para elegir aspirante. Mientras hay o no definición, don Francisco anda placeando a sus cercanos. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. ¿Alista Eugenio Hernández regreso a la política? El que dejó muchas cejas levantadas en Tamaulipas, nos dicen, es el exgobernador Eugenio Hernández Flores del PRI, pues se abrió una puerta para que vuelva a la política de la mano del Partido Verde, que dirige en el estado su ex colaborador y amigo Manuel Muñoz Cano. Nos recuerdan que en los últimos meses, don Eugenio anda más activo en redes sociales y dejándose querer en lugares públicos, además de que presuntamente los verdes lo invitaron para postularse al Senado, por lo que está deshojando la margarita. Sin embargo, nos indican que aún tiene un proceso de extradición pendiente con la justicia de Estados Unidos, pero su abogado Martín Lozano asegura que no es impedimento, pues si cumple con los requisitos constitucionales, la moneda está en el aire. Alcalde en más de 3 pistas. Al que se le juntó la lavada con la planchada en Nuevo León, nos cuentan, es al alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, independiente. Nos detallan que a don Miguel le gustaba presumir en sus redes sociales que su municipio salía bien posicionado en la encuesta del INEGI sobre percepción de inseguridad en el país. Pero en el último sondeo, los números no le fueron tan favorables, cuando cayó al lugar 12, y fue superado por localidades como San Nicolás de los Garza. Además, don Miguel anda liderando a otros alcaldes metropolitanos en una cruzada para obligar a Pemex a disminuir sus emisiones contaminantes y de pilón. Don Miguel busca ver qué pepena en la próxima elección. ¿Qué tal? Problemitas bajo la alfombra. La que le suma una raya más al tigre en Baja California Sur, nos comparten, es la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero de Morena, quien busca la reelección, pero parece que cada día solo suma decepciones. Nos explican que crece más la queja del abandono, pues hay muchas calles que siguen intransitables desde la temporada de huracanes del año pasado. Falta de mantenimiento a parques,
canchas e iluminación entre otros detallitos. Por lo que para contrarrestar las críticas, doña Milena presumió con bombo y platillo la cartelera del Carnaval 2024, lo cual tampoco ayudó mucho, pues le pidieron usar mejor esos recursos en las carencias y no en las fiestas. Pero como dicen, es momento de pan y circo. Que empiece el show. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 24 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.